el otro. Me encanta tener. Que me dice que me tengo que conectar. Bienvenidos. Así que escríbeme, Carlos, porque para que hagamos ese en vivo de ley. Eso anota lo que la semana aquí agendando. Tengo que esperar que Ya tengo fecha y de todo, ya lo vi. Yo soy mujer de acción. Es a dar y es a dar. Aquí tenemos también, ya estamos en vivo por Facebook. Bienvenido a mi gente hermosa de Facebook. Mindfulness Latam, bienvenido. También quisiera tener a Mindfulness Latam aquí conmigo en un en vivo. Mindfulness Latam es gran amiga, bueno, es mi madre, como yo le digo, mi madrecita, una de mis madrecitas, la doctora María Elena, a la cual le mando muchos besos a través de esta, ahorita cuando iba entrando se me partió que también es una maestra no solamente de la medicina interna y de la infectología, sino también del mindfulness y de verdad que hay mucho que podemos mucho que podemos trabajar en esto. Nuestro invitado está teniendo algunos problemas técnicos, pero nosotros, mientras tanto, estamos aquí para que usted aproveche ahorita que mientras el invitado arregla los problemas técnicos, nosotros estamos agarrando nota, vamos a poner papel y lápiz, un vasito de agua, porque quiere hidratarse, eso sí. Esta información es para agarrarla con todos los sentidos y nuestro cerebro necesita agua, ¿no? Entonces, así que es muy importante toda esta información que tenemos. Los trastornos hormonales en el embarazo no son cosas extrañas. Muchas veces son subdiagnosticados, pasan por debajo de la mesa y es importante que nosotros lo tengamos claro. No son problemas raros, no son situaciones extrañas, 1 en 1 millón, no. Muy frecuentes. Lo que pasa es que no se diagnostican o se diagnostican tardíamente. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Trabajar sobre aspectos relacionados al embarazo con los trastornos hormonales que normalmente tienen la mayoría de los casos. ¿Cómo puedo hacer yo para darle más para que sea más duro? Las situaciones asociadas al embarazo más frecuentes. Entonces, no podemos dejar a un lado los trastornos hormonales durante el embarazo. Yo incluso siempre les digo a los pacientes que sería genial que una mujer cuando se embaraza, cuando se está preparando para el embarazo, que tenga el preparatorio fabuloso que quiere tener, se evalúe con el endocrinólogo o con la endocrinóloga. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ayudarle primero a que sus hormonas estén bien para el momento del embarazo. Y ya nosotros sabemos que cuando el momento del embarazo sucede, cuando ¡pum! Se unió el óvulo y el espermatozoide y llegó la magia de la vida, pues ese momento ya viene precedido de muchas funciones hormonales que están allí. Entonces es muy importante que nosotros podamos incluir el tema del cuidado hormonal y metabólico antes, durante y después del embarazo, porque esto no es algo que se acaba. Ya estamos con nuestro invitado por Facebook y YouTube. A ver, por Instagram todavía nos estamos conectando. Dani y Richard se unió. Hola, bienvenidos. Si estamos saliendo ya por Facebook, ¿me escucha, Roald? Sí, te oigo, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es invitar a nuestra audiencia de Instagram, ya que no hemos podido salir por Instagram, al Facebook, facebook.com/doctora Miller, para que se vayan todos para allá y no se pierdan este momento, esta transmisión súper especial que tenemos para ustedes, todos los trastornos hormonales durante el embarazo, porque es un juego. Esto es un invento de la medicina y esto puede hacer que la diferencia entre su hijo al nacer, en su coeficiente intelectual y en habilidades generales cambie. Así que nos vemos allá. Ok, entonces nos quedamos con Facebook y YouTube, que sí hemos podido hacer una conexión efectiva. Aquí tenemos entonces a nuestro invitado. De todas maneras vamos a trabajar en función de ponernos que sean unos segmentos de esta entrevista y de este conversatorio por Instagram
TV para que la gente tenga también la información por todas las redes. Bienvenido, Roal, encantada de tenerte aquí y de compartir este espacio contigo. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Omidri? Pues de verdad un gusto estar aquí contigo en este programa. Y los que faltan, Roa, porque yo te voy a secuestrar muchas veces, tú tienes muchísima información de valor que mi audiencia le va a encantar. Imagínate, el abanico de temas que vamos a tratar va a ser fabuloso. Este es el abreboca porque primero es un tema súper importante, pero segundo, que estamos viendo que vas a lanzar un curso muy pronto para profesionales médicos sobre patologías hormonales del embarazo, y entonces le digo, bueno, qué mejor momento para que conversemos sobre este tema con nuestra audiencia. Así que los colegas y amigos que quieran inscribirse o revisar sobre este curso, pues nos escriben al interno y con muchísimo gusto les enviamos todita la información porque va a estar de lujo ese curso. Pero, Robert, cuéntanos una cosa, ¿qué tan frecuentes son los trastornos hormonales durante el embarazo? Pues fíjate, realmente los trastornos hormonales durante el embarazo son altamente frecuentes. ¿Por qué? Porque el 40% de las mujeres cursan con sobrepeso y obesidad. Y a eso, digamos, es un punto de inicio de que toda la mujer que está embarazada, que tenga sobrepeso o que curse con obesidad, pues indiscutiblemente va a tener un factor fisiopatológico sumado a esa condición de embarazo que hace que muy probablemente desarrolle diabetes gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, y además de eso va a condicionar también afectaciones en el feto y en el recién nacido. Ya hoy no solamente se habla de las complicaciones per se durante el embarazo o en el momento del nacimiento, sino que además estas alteraciones metabólicas que se presentan en la mujer van a condicionar epigenéticamente una alteración en el individuo y que a futuro, bien sea en la niñez o en la vida adulta, muy probablemente ese individuo va a desarrollar síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad cardiovascular. De tal manera que... No es chiste, no es ningún chistecito ni ninguna cosa light de lo que estamos hablando, sino que la madre programa a su hijo para mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas en general, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, y para usted contar solamente desde incluso antes de nacer, porque, y esto es un concepto que yo creo que es muy importante que nuestra audiencia maneje, es que las mujeres tenemos la mitad de nuestros hijos dentro desde que nacemos. O sea, no es como los hombres van produciendo su parte durante el transcurso de su vida. Pero la mujer no, la mujer nace ya con todo su mitad de hijos dentro. Y toda esa programación que tú puedas tener, incluso hablaban algunos estudios de 6 meses a un año, pero teóricos, ¿no? Ya toda esa reprogramación se puede hacer desde mucho antes, 6 meses a un año antes de que te embaraces. Entonces, ¿qué tan importante está resultando y las evidencias nos están mostrando esto al respecto? ¿Qué debería hacer una mujer que está pensando en embarazarse en un año? Exactamente. Lo ideal es que esa pareja, porque no podemos excluir al hombre en Claro. esta situación de embarazo. Pobrecito, es un yo problema, sabía que tú ibas a decir algo por ellos. Levanta la mano. Ustedes no son solas, sin gallina, sin gallo, no hay huevito. Así es, no podemos excluir a la pareja. Ambos deben estar preparados para esa condición de embarazo, pero indiscutiblemente la mujer tiene que tener el mejor estado para que ese embarazo sea de la mejor condición, pero además de eso, de que no haya una afectación en el genoma de ese individuo que se está formando, porque eso es lo más importante. Todo se ha visto ya que la impronta, como tú bien lo mencionas, viene desde que se produce la fecundación. En ese momento, tanto el hombre como la mujer ya tienen, digamos, marcan la epigenética del individuo que se está formando, pero obviamente esos 9 meses de embarazo van a condicionar para que ese individuo nazca con una carga génica adecuada para su vida futura. Entonces la mujer indiscutiblemente se tiene que preparar unos meses antes en las mejores condiciones
para lograr un embarazo adecuado y además de eso, durante esos 9 meses, estar en un estado médico adecuado para que el niño se forme adecuadamente, pero además de eso, de que venga desde el punto de vista génico adecuado para su vida futura. Claro, esos 9 meses son súper importantes. Y ahora, para esa mujer que está embarazada, ¿cuáles son las hormonas más importantes que debería vigilarse durante el embarazo? Junto con su ginecólogo, obviamente, ¿no? Para tú decir, bueno, puedes garantizar que tienes un equilibrio hormonal adecuado en este periodo trascendental de tu vida y de tu hijo. Exactamente. Obviamente que en una mujer, cuando logra un embarazo, cuando empieza el embarazo, en esas primeras semanas de gestación, empiezan a haber cambios importantes desde el punto de vista hormonal. Prácticamente todos los ejes hormonales en una mujer durante el embarazo se van a modificar completamente. De hecho, esa condición de embarazo es una condición diabetogénica, es decir, hay un estado de resistencia insulínica que va a ir aumentando progresivamente a medida que van pasando las semanas de gestación y todo esto condicionado por una cantidad de hormonas que se van produciendo progresivamente en la placenta, en la mujer, durante el embarazo, como el lactógeno placentario, la progesterona, los estrógenos. Además de eso, hay un aumento de citoquinas que van a favorecer un ambiente de resistencia insulínica y todo eso condicionado ¿para qué? Para que haya un crecimiento adecuado del niño. Pero si una mujer tiene un factor de riesgo previo al embarazo que que mantenga un estado de resistencia insulínica, pues muy probablemente durante la gestación esos factores se van a sumar y van a condicionar un estado de diabetes gestacional o de obesidad, que también lo vemos por todas las hormonas que se liberan durante la gestación, y eso va a producir un efecto importante en el desarrollo del embarazo y en el feto. ¿Qué hormonas se van a modificar? Pues obviamente lo normal es que en un embarazo hay un aumento de estrógenos y un aumento de progesterona, sobre todo que va a ir aumentando progresivamente durante el embarazo. Pero además de eso también tenemos que en las primeras semanas hay un aumento de la gonadotropina coriónica y esa gonadotropina coriónica que va a mantener la formación del embrión en el primer trimestre, pues también tiene un efecto sobre los sistemas hormonales de la mujer, condicionando modificaciones, por ejemplo, en el eje de la tiroides, ¿okay? Donde si la mujer ya tiene de base una enfermedad tiroidea, pues eso va a condicionar que durante el embarazo las hormonas tiroideas no se adecúen y pueda cursar con una fase de hipotiroidismo durante la gestación que que puede afectar tanto la evolución del embarazo como también va a afectar al embrión, sobre todo al sistema nervioso central, como tú bien lo mencionabas al principio, que obviamente las hormonas de la madre, las hormonas tiroideas de la madre, tienen que ver mucho con ese desarrollo del sistema nervioso del embrión y del feto. Además de eso, tenemos que todos los solutos, hablando, digamos, de los nutrientes que tiene la madre y que le va a aportar al niño, pues se modifiquen completamente. En una mujer sin embarazo, vemos cómo ella puede controlar perfectamente sus niveles de glicemia, hay una liberación de insulina adecuada, ¿verdad? Y además de eso, pues mantiene unos niveles postprandiales de aminoácidos adecuados durante su alimentación diaria. Y mantiene unos niveles de triglicéridos y colesterol. ¿Qué pasa durante el embarazo? Durante el embarazo, ese estado de resistencia insulínica hace que los niveles de glicemia en el primer trimestre están un poco bajos porque hay aumento de la sensibilidad insulínica, pero a partir del segundo trimestre, donde hay un mayor nivel de lactógeno placentario, hay un mayor nivel de estrógeno, todo eso hace que haya mayor resistencia insulínica y que los valores de glicemia se eleven dentro de un nivel normal, pero obviamente está mucho más alto que en una mujer no embarazada. Además de eso, tenemos que el embarazo per se es una condición donde hay un aumento de ácidos grasos libres, un aumento de triglicéridos, que
van a persistir durante todo el embarazo. Pero si hay una condición de resistencia insulínica en esa mujer, pues obviamente esos niveles de triglicéridos van a ser mucho mayores y está comprobado que los triglicéridos altos son un factor de riesgo para desarrollar hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia. Y en el caso de los aminoácidos, pues tenemos que en una mujer embarazada normalmente la tendencia es que los aminoácidos tengan a descender en comparación con las mujeres no embarazadas, porque obviamente lo está utilizando el embrión para su desarrollo. Entonces digamos que esas son las condiciones normales que vamos a ver en una mujer embarazada. Pero ¿qué pasa? Existen una cantidad de factores de riesgo en una mujer que hacen que ese estado, si lo pudiéramos llevar prediabetogénico del embarazo, se vayan sumando esos factores y entonces la mujer pueda desarrollar alguna alteración metabólica. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que puede tener una mujer durante, digamos, preconcepción y que puedan condicionar a una diabetes gestacional o a una obesidad o a un síndrome metabólico durante el desarrollo del embarazo? Pues tenemos que toda aquella mujer que haya tenido fetos macrosómicos, que tenga antecedentes en primera línea de diabetes, que además de eso tenga sobrepeso u obesidad antes del embarazo, o que haya tenido varios poliquísticos, porque hoy sabemos bien claro que desde el punto de vista fisiopatológico, el ovario poliquístico está asociado directamente a resistencia insulínica. Entonces ya es una condición per se de que esa mujer que tiene ovarios poliquísticos muy probablemente durante su gestación tiene un mayor riesgo de desarrollar hipertensión inducida por el embarazo, obesidad o diabetes gestacional. Entonces, o las tres, porque a veces las tiene toditas, o sea, empieza con una, se embaraza y pum, 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 vienen las demás, pero en carretilla, una detrás de la otra. Y dicen, ay, pero yo no me imaginé, ¿por qué a mí? No, ¿por qué a ti? Es que tenía todos los números comprados. Imagínate si papá y mamá tenían diabetes. Y si de paso ella era sedentaria, y si de paso era adicta a las grasas y a los dulces antes de, entonces ya viene con todo ese nicho previo y lo que hicimos fue empujarlo, estaba en la orillita. Y con respecto, hay un detalle que tú hablabas y yo quiero destacarlo porque nosotros aquí en esta zona, en el Ecuador, o sea que tenemos el sol puesto aquí en la cabeza, ¿no? Increíblemente tenemos mucha deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D, en un estudio que tuve la oportunidad de realizar hace un par de años ya, hace un año y medio ya, vimos que había una deficiencia en las épocas de más frío en estas zonas de aproximadamente 78% en la población general que no necesariamente embarazada, ¿no? Hicimos entonces un estudio de corte en niños y adolescentes y los números son peores. Estamos hablando de casi 80% en niños y adolescentes. Entonces, obviamente, la parte observacional que hemos trabajado con respecto a estos puntos nos está dando una alta incidencia de deficiencia de vitamina D. Y, pues, ¿cómo le explicamos a estos pacientes este rol de esta vitamina y su importancia en el embarazo? Sí, bueno, de hecho, en todas pacientes con síndrome metabólico y pues, que cursa con sobrepeso y con obesidad, la absorción de vitamina D es mucho menor. De hecho, la recomendación a nivel internacional de los micronutrientes, dentro de esos micronutrientes es importantísimo que se suministre la vitamina D en toda paciente que cursa con sobrepeso y obesidad, porque se ha comprobado que hay una mala absorción de esta vitamina D y pues tiene que ver sobre todo con todo el desarrollo de la parte del sistema óseo del embrión, del feto como tal, y esto obviamente importante. De tal manera que dentro de los micronutrientes, los más importantes actualmente considerados como suplementos en una mujer embarazada, está el ácido fólico, la vitamina D, el calcio y el yodo, que son los 4 elementos, digamos, importantes que se deben tanto medir, pero además de eso se debe consumir durante la gestación para que haya un buen desarrollo del feto. Claro. Ahora, en el caso de la medición de yodo, ¿cómo están haciendo? Porque, por ejemplo, aquí se nos dificulta muchísimo hacer una medición de yodo.
¿Tienen alguna Sí, bueno. específica o la dan, digamos, hacia dosis estipuladas por peso aproximado? Sí, nosotros aquí también tenemos dificultades para hacer mediciones de yodo, porque básicamente eso lo hacen, por lo menos nosotros aquí en la universidad, lo hacemos en el departamento de ciencias básicas, que se hace la medición de yodo. Pero básicamente lo que tratamos de hacer es utilizar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud del aporte de yodo, okay, adecuado, que en una persona, en una mujer no embarazada, debería ser 150 microgramos de yodo. Y durante el embarazo y durante la lactancia, la recomendación es de 250 microgramos de yodo. Actualmente hay algunos polivitamínicos que se utilizan durante la gestación. En el caso, por lo menos nosotros en Venezuela tenemos el Materna, que tiene 150 microgramos de yodo. Y bueno, se pudieran utilizar dos tabletas diarias de este medicamento para suplementar la utilización de yodo dentro de, digamos, de la dieta. Lo otro es, pues, obviamente, recomendar la utilización de alimentos que tengan yodo, sobre todo alimentos de mar, ¿okay? Que básicamente son los alimentos que tienen una mayor concentración de yodo. Y lo otro, pues, la utilización de sal yodada, que es, digamos, la recomendación mundial para el suplemento de yodo adecuado. Perfecto, muy interesante y muy importante ese detalle. Ahora, en el caso de las mujeres con hipertensión o potencia hipertensiva, que tenemos que limitar la sal, entonces tenemos que aumentar el consumo de productos del mar y, bueno, y darle suplementado, ¿bien? Porque no nos queda de otra. Pero sí es importantísimo, y a mí me parecía súper importante conversar también, Roal, el hecho de la ganancia de peso durante el embarazo, porque muchas mujeres dicen, bueno, ay, después que salga del parto, rebajo todo esto y no pasa nada, pero es que estamos haciendo una programación fetal totalmente adversa a nuestro hijo. Entonces, ¿cómo se están manejando las pautas de ganancia de peso durante el embarazo en este momento? Pues fíjate, eso es un tema bastante interesante. De hecho, lo vamos a tocar durante el curso de complicaciones endocrinas en el embarazo, porque obviamente hasta ahora no está, digamos, muy claro cuánto debería ser esa ganancia de peso de la mujer. Sin embargo, hay algunos estatutos que ha sacado el Instituto de Higiene de los Estados Unidos, y prácticamente todo el mundo se basa en esas normativas, ¿ok? Lo ideal de ganancia de peso durante la gestación es que en una mujer que cursa con un índice de masa corporal normal pre-embarazo, porque eso es importante, es decir, ¿cuánto debe aumentar una mujer embarazada? Lo importante primero tenemos que saber cuánto es su peso pre-embarazo para poder ajustar entonces la ganancia de peso que va a tener durante la gestación. Lo ideal, por ejemplo, una mujer que tiene un índice de masa corporal dentro del rango normal, y estamos hablando entonces de 20 a 24.9 kilogramos por metro cuadrado de superficie, lo ideal es que esa paciente no gane más de 12 kilos durante la gestación, que más o menos equivale a 300 gramos semanales durante el embarazo. En una mujer que tiene un índice de masa corporal por debajo de lo normal, es decir, por debajo de 19.9 kilogramos por metro cuadrado, que digamos estamos hablando de bajo peso, en estas mujeres somos más permisivos. Y el hecho ahí es que la mujer pueda aumentar de 12 a 16 kilos durante la gestación, que más o menos equivale a 500 gramos semanales. En el caso de una mujer obesa, pues tenemos que también la mujer obesa va a aumentar de peso, porque no podemos hacer una dieta restrictiva menor de 1.700 kilocalorías día durante la gestación. ¿Por qué? Porque eso nos puede traer un estado cetogénico y puede ser dañino para el embrión y para el feto. Entonces, obviamente la mujer obesa también va a aumentar de peso, pero lo ideal es que no aumente más de 9 kilos durante la gestación y que eso equivale más aproximadamente a 300 gramos semanal. Eso digamos que es la norma del Instituto de Higiene para el aumento de peso durante la gestación. Recordemos que, bueno, que a qué equivale todo ese aumento de peso que va a tener la mujer durante el embarazo. El 30% obviamente va a ser el feto, ¿ok? El otro 30% va a ser
a todo el aumento de los tejidos de la madre, del tejido mamario, del sistema circulatorio, porque recordemos que el volumen del sistema vascular aumenta progresivamente a medida que va aumentando el embarazo, condicionando para poder irrigar todo lo que es la placenta y el embrión. Y sobre todo el sistema de la placenta, básicamente. Y además de eso, tenemos que el otro porcentaje de aumento de peso va a estar dado un 15% a lo que es el líquido amniótico y la placenta, y el 25% son a las reservas que la madre va a tener para poder nutrir a ese feto que se está armando, y además de eso, es que además, ya va que me están interrumpiendo aquí. Y además, el otro 25% es a las reservas que tiene la madre que van a nutrir a ese embrión. Entonces, todo ese aumento de peso pues está obviamente condicionado por eso. Pero digamos que el aumento de peso máximo en una mujer que cursa con obesidad, es decir, un índice de masa de peso por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, no debe ser más de 300 gramos por semana. Perfecto. Eso les ponen los números claritos para que no tengan dudas. No es que es a comer por dos, ni que después botas esos 20 kilos que ganaste. No, me salgo. Eso, además, una de las cosas de las premisas que nos enseñaba nuestro mentor y maestro, el doctor Franklin Hablan, era que el peso máximo del embarazo es el peso promedio de la menopausia. Entonces, si la mujer se programa desde el punto de vista durante el embarazo, llegó a 90 kilos, a 95 kilos, prepárese, porque cuando venga la menopausia vas a tener que trabajar intensamente más, ¿no? En el tema peso. Pero realmente es un tema súper fascinante. Sí, ajá, dime. Y además algo que es importante es que los kilos que ganas en el embarazo por exceso es difícil después perderlo. Es decir, tú pierdes el peso del niño, pierdes todo lo que equivale a la placenta y a la cantidad de líquido que has aumentado, pero realmente la grasa, el tejido graso que se va a acumular durante el embarazo, cuesta después perderlo. Claro, claro. Y es un tejido graso bien localizado en zonas bien específicas que después entonces anda buscando como loca la lipo, el masaje, no sé qué, porque no te lo pasa. Eso es bien importante. Y ahora para ir cerrando esta idea, porque de verdad que es un tema fascinante, a mí la patología endocrinológica del embarazo es algo que me encanta. Yo soy obstetra frustrada, yo siempre he dicho eso, ¿no? Yo estuve a punto así de ser obstetra y siempre Franklin Gambler me dijo, te rescatamos. Amaba la obstetricia de verdad, me fascinaba, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a la endocrinología he podido seguir de una manera u otra ligada a eso. Y yo quisiera que con toda tu expertise y todo esto que hemos conversado, le digas a la audiencia esas 3 cosas clave que tienen que conversar con su ginecólogo durante el embarazo para chequear desde el punto de vista hormonal, que sí ya no lo han hecho. Ok, lo más importante es toda mujer que curse con sobrepeso y obesidad previo al embarazo, es importante en el momento que quedar embarazada hacer una prueba de tolerancia para ver la evolución de esa glicemia y detectar en ese momento si esta paciente no tiene un trastorno de glucemia o ya tiene una diabetes gestacional. Así sea en la primera consulta. Si eso está normal, entonces a las 24 o 28 semanas hacer una nueva prueba de tolerancia para descartar diabetes gestacional. Lo otro que es importantísimo son las hormonas tiroideas. Inmediatamente que la paciente quede embarazada, una paciente se debe hacer hormonas tiroideas, porque las hormonas tiroideas de la madre son fundamentales en el primer trimestre de embarazo para el desarrollo del sistema nervioso central del embrión. Y lo otro que creo que es fundamental es cómo adecuar la dieta durante la gestación. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir ese aumento de peso adecuado durante el embarazo y evitar las complicaciones cardiometabólicas que se pueden presentar. Perfecto, pues más claro, imposible. Así que si usted que nos está viendo tiene alguna duda,
pues revise todo esto, converse con su ginecólogo y seguimos para apoyarles. Igual el doctor Roald está a la disposición. ¿Dónde te consiguen, Roald, por cierto? Bueno, yo estoy en Mérida, estoy en el Hospital Universitario de los Andes y también trabajo en el Centro Comercial Las Tapias, acá en la ciudad de Mérida. Mi Instagram Y es... pronto con consultas en línea también, porque pronto Claro, claro que sí. consultas en línea, porque tanta sapiencia no se la podemos dejar solo a Mérida. Hay mucha gente afuera que necesita esto. Y eso que no hemos hablado de andrología y del espermatozoide. Cuando empecemos a hablar de eso, yo no me quiero ni imaginar. Esto va a ser que no te van a dejar dormir, así que prepárate, Robert. Encantadísima Vale. de tenerte en este espacio. Muchísimas gracias. Pues nada, los colegas que quieran trabajar más en estos puntos, le vamos a colocar aquí, me pueden escribir al privado, yo les mando toda la información de ese curso. Yo soy el primer chicharrón de la paila metido en ese curso porque de verdad va a estar espectacular y con puros big leaguers, como decimos nosotros, pura gente de alto nivel en ese tema que de verdad no podemos perder. O sea, aunque sea de diferido a las 3 de la mañana, escuchar las grabaciones, pero hay que verlo porque de verdad que yo sé que con la gente de Mérida al mando, eso es puro actualización. Lo que va a salir mañana, ya ustedes lo tienen puesto en ese curso. Así que, qué mejor que ustedes para dar ese curso. Felicitaciones por esa iniciativa. De verdad que está súper estupenda y pronto Roald va a estar en línea para todos ustedes que quieran todo eso, sobre todo la parte de andrología. Pues les cuento, nos debemos otro en vivo donde vamos a conversar de ellos, para que no ya que vamos a hablar solamente de ellas, un en vivo para conversar de ellos, pues qué pasa con ellos, ¿ok? Así que la anotamos, ¿de acuerdo, Roald? Vale, seguro que sí. Claro que vamos Pero, a hablar un poco de eso. y lo que falta, pues tienes muchísima información de valor para toda la audiencia. Así que pues gracias a todos, gracias Roald, una vez más, encantadísima de tenerte en este espacio. Saludos a toda la gente de Mérida, a tu familia, y manténganse en casa. Todos en casa, que estos medios digitales nos permiten estar cerquita, un clic. Y a todos ustedes que nos están viendo, recuerden, ¿les pareció interesante esta información? Pues dale me gusta, pero compártela, porque hay mucha gente que necesita conocer esto y pues no llegó a tiempo. Entonces es tu trabajo también compartirla para que juntos hagamos viral la salud. Y recuerden algo, la cuarentena pasa, pero la salud es para siempre. Así que feliz día a todos y a cuidarse todos en casita. Los queremos a todos aquí de regreso en nuestro próximo live. Un beso. Beso, Roald. Chao, chao. Chao, hasta luego.